Muy buenos días, yo soy Anderson Buscán. Esto es News and Coffee, el Sweden Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana a las 8. Esta vez para pasarle revista a lo que debería ser esta semana la reactivación, no económica, sino del juicio político a Jorge Glass, que llegará por tercera vez al Consejo de Administración Legislativa. Para conversar al respecto tenemos hoy un invitado de la bancada del PSC, miembro del Consejo de Administración Legislativa que lleva las riendas de la Asamblea Nacional. Hablamos por supuesto del asambleísta Luis Fernando Torres. Buenos días, Anderson, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por estar acá. Luis Fernando, esta semana debería reactivarse ese juicio que han mantenido en la congeladora en la Asamblea Nacional, que ha sido rechazado en 2 ocasiones desde diciembre del 2016 hasta la fecha. ¿Qué probabilidades reales hay de que esta vez sí se empiece un proceso de fiscalización y de censura contra el vicepresidente de la República? Todavía no existe una convocatoria formal para que se reúne el Consejo Administrativo de la Legislatura esta semana, pero presumo que probablemente el miércoles por la tarde o el día jueves podría producirse esta reunión, eventualmente en la ciudad de Guayaquil, ya que una de las asambleístas que forma parte del Consejo Administrativo de la Legislatura, la asambleísta Bonilla, por razones del parto que está por venir, no puede desplazarse por vía aérea a la capital, pero de esta semana no debería pasar la reunión del Consejo para tratar el pedido de juicio político al vicepresidente y, por supuesto, admitirlo. Usted conoce ya bien a sus compañeros del CAL. Hay 5 de Alianza País, 2 de oposición. Entre los 5 del país está la asambleísta Viviana Bonilla, el presidente José Serrano, Soledad Buendía, Verónica Arias y Carlos Bergman, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Dónde pueden estar los votos a favor de una iniciativa como esta? Bueno, las circunstancias van a obligar a varios de los miembros del oficialismo a admitir el juicio político al vicepresidente. Y cuando hablo de las circunstancias, hablo del hecho de que el vicepresidente está encausado penalmente, cada día se acumulan más elementos probatorios en su contra y la Asamblea no puede quedar al margen de este proceso. No se necesita que avance el proceso penal, porque el juicio político es completamente independiente, pero lo que está ocurriendo en la justicia, desde todo punto de vista, fortalece la posición de la Asamblea para encauzar políticamente al vicepresidente. En esas circunstancias, yo entiendo que habrá por lo menos unos 3 oficialistas más los 2 de la oposición para poder admitir este juicio político. ¿Se atreve a dar nombres? Bueno, el presidente de la Asamblea, que está por supuesto en una posición complicada y sobre todo que está muy pendiente de lo que la ciudadanía opina. Y que fue uno de los primeros en pedir el paso al costado del vicepresidente. Él fue uno de los que pidió el paso al costado. Estoy seguro que dará luz verde para que pueda este juicio político avanzar. Y como él tiene un liderazgo importante entre los oficialistas, presumo que 2 o más de aquellos que integran el Consejo Administrativo de la Legislatura del oficialismo podrían unirse a la posición del presidente de la Asamblea. Esto, sin embargo, resulta en el primer paso para iniciar un proceso de fiscalización contra Jorge Glass. Luego debería tenerse un dictamen favorable de la Corte Constitucional, donde está visto, no es un escenario poco hostil, incluso para el presidente Moreno, al que le tienen todavía secuestrada la consulta popular. En expectativas reales, Luis Fernando, supongamos que se supera la prueba del CAL. ¿Hay posibilidades de superar la Corte Constitucional? El juicio político de ser admitido esta semana significaría que dejaría abierto un recorrido por el mes de diciembre y alguna parte de enero del año 2018, debido a los filtros que tiene que pasar este pedido de juicio político. Primero, el Consejo Administrativo de la Legislatura, que bien podría, por ejemplo, por mayoría del oficialismo, pedirle al que presentó con los demás legisladores que complete y luego de 3 días admite. Eso supone casi unos 5 o 6 días más. Luego viene la Corte Constitucional, que en el caso de la consulta, mire usted cuánto se ha demorado para pronunciarse sobre un juicio político al vicepresidente. Podría igualmente demorar, a pesar de que existen plazos, bajo una fórmula que tienen con un reglamento interno de la Corte Constitucional para desplazar los tiempos. Yo veo que si se admite el juicio político, digamos esta semana,
no estaría resuelto en el Pleno ni hasta mediados del mes de enero, porque luego viene la Comisión de Fiscalización. Eso significa básicamente que por segunda vez la Asamblea Nacional sería derrotada en tiempos y velocidades por otra función del Estado. La primera vez ocurrió cuando la justicia fue más rápida que la legislatura en llevar a rendir cuentas al vicepresidente de la República cuando lo procesa por el caso Odebrecht de asociación ilícita, habiendo la Asamblea descartado la posibilidad del juicio político. El 3 de enero, el presidente de la República, la función ejecutiva, tendría la potestad de pedir la suspensión condicional de la pena, la falta temporal, la ausencia temporal del vicepresidente de la República al cumplirse 90 días de su encarcelamiento y por lo tanto ausencia del despacho. Esto se tramita directamente con la legislatura, pero nuevamente otra función del Estado se le adelantaría al primer poder del Estado encargado de fiscalizar al vicepresidente. ¿Cómo le parece? Bueno, lo que usted dice es cierto, la Asamblea quedaría rezagada frente a este proceso, pero tendría la decisión final, porque si transcurren los 90 días y este transcurso del tiempo se cumple a inicios del mes de enero, la Asamblea tiene que declarar el abandono como tal y luego tiene que designar al nuevo vicepresidente de la terna que envíe el presidente de la República. Pero hay otro tema pendiente. El Contralor General del Estado le ha destituido al ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glass, y esa destitución tiene el efecto de inhabilitarlo para ejercer la vicepresidencia. En ese caso, la Asamblea debería también declarar que no está habilitado para ejercer la vicepresidencia, declarar vacante el cargo. Y ese oficio tiene que ser conocido por la Asamblea hasta mediados del mes de diciembre. Fabricio Villamar, de la bancada, creo, le ha pedido 3 veces a la presidencia de la Asamblea Nacional que ingrese este tema en el orden del día. ¿Por qué cree que se siguen negando? Bueno, entiendo que jurídicamente todavía existen algunas inquietudes en el mando directivo de la Asamblea sobre la ejecutoriedad de la resolución del Contralor. A nivel administrativo, una resolución de destitución, por ejemplo, se ejecutaría cuando ya no existen más recursos internos en la vía administrativa. El Contralor sostiene que está ejecutoriada, y si está ejecutoriada, tiene la Asamblea que ejecutar. Sin embargo, por allí algunos leen también la ley orgánica de la Contraloría y dicen que existe la impugnación en la vía contencioso administrativa, que desde mi punto de vista deja sin efecto no deja sin efecto, a menos que excepcionalmente los jueces así lo declararan. Entonces, la resolución es firme debido a que ya no existen recursos internos en la vía administrativa. La ejecución de la resolución, aquí viene la gran pregunta, ¿le corresponde a la Asamblea? ¿Es la Asamblea autoridad nominadora? Y allí viene una discusión sobre la Ley Orgánica del Servicio Público, que dice que la entidad que va a nombrar al sustituto podría entenderse que es la entidad nominadora y por lo tanto tiene que ejecutar la inhabilitación. De la República. Pero en el fondo, este es uno de los temas que se discute y los abogados que le asesoran al presidente de la Asamblea, entiendo que todavía no encuentran el hilo conductor para poder llevar este tema a la Asamblea. Dice usted que solamente tiene hasta mediados de diciembre para tratar el tema. ¿Por qué? ¿Y qué pasaría si no? Porque, de acuerdo con la ley, después de adoptar la resolución, solamente tiene el órgano que debe decidir, en este caso la Asamblea, 45 días. Y esto fue notificado a finales del mes de octubre, de tal manera que corre noviembre y mediados de diciembre. Y viene una consecuencia. En otros casos, cuando no se le destituye, por ejemplo, al funcionario que ha sido ya destituido por el Contralor, y digo, no se lo destituye para formalizar la primera destitución del Contralor, aquellos que no lo hacen, bien podrían ser objeto de una sanción de destitución por parte del Contralor. Ya ha ocurrido. Cuando el jefe no destituye al inferior que le ha destituido el Contralor, el jefe puede ser destituido. En el caso de la Asamblea es diferente, porque el origen de los legisladores no es el de una designación administrativa. Además, la Asamblea como tal no es órgano nominador, pero allí existe un peligro y creo que el Contralor ha hecho las suficientes advertencias para que su resolución merezca un pronunciamiento oportuno de la Asamblea. ¿Ese peligro abriría la puerta, por ejemplo, para el Contralor intentar una destitución a José Serrano? No entiendo cuál es el escenario exactamente. Podría eventualmente ensayarse una sanción con destitución selectiva para aquellos que eventualmente neutralicen la decisión del Contralor. Claro que desde el punto de vista jurídico esto no
es necesariamente procedente, pero puede ocurrir. En mi caso, yo fui uno de los 57 diputados que el 7 de marzo del 2007 fuimos destituidos por un puñado de miembros del Consejo Nacional Electoral obsecuentes con el presidente Correa. ¿Sí? Cuando nos destituyeron, algunos nos reímos y dijimos, esa destitución no tiene valor alguno. Pero al cabo de poco tiempo, a la madrugada del día siguiente, ya estuvieron los policías impidiendo el acceso de los diputados destituidos, policías que dependían ese tiempo del doctor Gustavo Larrea. Él fue el que ejecutó el golpe policial al impedir el acceso a la asamblea. Y claro, con un golpe policial y una decisión espuria, perdimos 57 de 100 los cargos. Porque en Ecuador todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar, y con nosotros pasó. Y luego ocurrió que recurrimos a las instancias constitucionales, ganamos un amparo, y el día en que se votaba nuestro caso en el Tribunal Constitucional, a los jueces, una manada de fanáticos correístas que ahora son opositores, los agredían y los tiraban por las ventanas. Afortunadamente votaron, y yo debo reconocer la valentía y el carácter democrático de esos hombres, una minoría de valientes, porque hubo un grupo de cobardes que eran vocales del Tribunal Constitucional que corrieron. Unos se quedaron en Guayaquil escondidos, mientras otros dieron la batalla, y definitivamente se aprobó. Pero como lo sacaron por la fuerza, la pregunta era, ¿y dónde está el acta? ¿Dónde está el papel? Y gracias a Dios, uno o dos vocales con el secretario lograron tener el documento. Pero a pesar de habérsenos dado la acción de protección el año 2007 para que retornáramos los 57 a la Asamblea a pelear contra este régimen autoritario, finalmente el nuevo Tribunal Constitucional, ese de los manteles, le dio la vuelta y revocó lo que no podía revocar. Entonces en el Ecuador con nosotros pasó todo. Esta vez podría igualmente pasar todo. Ha mencionado en esta mesa a Gustavo Larrea. ¿Qué le parece el regreso de Gustavo Larrea a la política activa? Mire, es un buen estratega político, no cabe la menor duda, un hombre inteligente, con trayectoria, con visión, pero difícilmente va a lograr lavarse del pasado correísta y del golpe policial que le dio a la Asamblea en marzo del 2007, cuando él era el jefe de la policía. ¿Cree usted lo que él niega, que es uno de los principales cerebros políticos detrás de Lenín Moreno? Bueno, yo entiendo que, por supuesto, es un cerebro político que está alimentando, no sé si directamente al presidente, pero al menos a su círculo de mando con ideas interesantes, porque Gustavo, no hay la menor duda, es un estratega, un político con trayectoria, peligroso para los adversarios, implacable, como ocurrió el 2007 cuando envió a los policías y no nos dejó entrar a la Asamblea y permitió que se consumara ese golpe a la Asamblea Nacional para que los manteles y los que se quedaron en la Asamblea puedan dar luz verde a una consulta popular para la constituyente que permitió que se tomaran todas las instancias de poder. Deberían arrepentirse públicamente todos aquellos que contribuyeron a que este régimen se entronizara por 10 años. No es cuestión de decir, yo estuve al comienzo, ayudé y ya no estoy. Hay que pedir disculpas y decir, me equivoqué. Yo fui también de los que ayudó y permitió que el régimen autoritario, casi dictatorial, se instalara en el país e hiciera lo que hizo durante 10 años. Otros, en cambio, estuvimos en la lucha desde el año 2006, combatiendo. En mi caso, yo perdí los derechos políticos por un año. Me destituyeron el 2007, luego de haber ganado las elecciones abrumadoramente en mi provincia. Fui diputado solo 3 meses. Y además de sacarme del cargo con 56 legisladores, me quedé sin derechos políticos. Usted termina los 10 años de Rafael Correa estrechándose la mano, bueno, es el único opositor básicamente que le estrechó la mano el día de su despedida. Mire, por el hecho, creo yo, de que el expresidente veo que al menos respeta la coherencia y la sindéresis. Yo he sido un opositor radical, con ideas, con acciones y con votos, porque hay unos que son opositores con el insulto, pero a 4 esquinas de distancia. Entonces insultan por el Twitter, el Facebook. Yo soy de los que da la cara y me he enfrentado y me ha costado. ¿Cuál político ecuatoriano se ha quedado sin derechos políticos como yo? ¿Cuál político ecuatoriano fue objeto de una cobarde orden de prisión preventiva? Fuimos aquellos que estuvimos entre los 57. Nosotros dimos la cara, peleamos, hicimos lo que nos correspondía en el momento en que había que pelear.
y seguimos dando la batalla. Entonces, mire, yo creo que lo que usted expresa puede ser una demostración de cortesía, de respeto, yo no sé de qué, pero a diferencia de muchos, yo he sido opositor 10 años coherente. Lo que no he sido es un tonto útil de aquellos que gritan por arriba, por abajo, insultan y luego se esconden, o aquellos que hacen el show. Mis actitudes se miran en las votaciones que he dado, en los discursos, en los papeles que he escrito y en algo más, que durante 10 años yo no he sido pues de aquellos que se benefician del poder, buscan el cargo tal, buscan el contrato tal. Yo he pasado 10 años en el desierto, en la oposición, luchando como lucha una persona coherente, no los oportunistas ni bailarines que un día están aquí y otro día están acá. Gracias a todos por estar conectados a la señal de La Posta. Les recordamos que sus preguntas serán procesadas hacia la recta final de la entrevista. Y no se olviden, por favor, de darle me gusta y compartir, que es muy importante para nosotros. Luis Fernando, citamos hace unos segundos al expresidente Rafael Correa. ¿Cómo valora su regreso? Y sobre todo, ¿ha habido un mal cálculo de tiempos en el expresidente Correa? Bueno, yo creo que era inevitable que retornara al país para demostrar que indudablemente está junto a sus bases, a sus militantes. Lo curioso es que su visita ha coincidido con el inicio del juicio al vicepresidente Glass. Yo pensé que la visita del expresidente iba a levantar una polvareda, no solo en la opinión pública, sino en algunos hechos en ciertas instituciones del país. Ha levantado inquietudes, pero no esa polvareda que me imaginaba. Yo lo que debo lamentar es que ingenuamente algunos enemigos personales que él tiene hicieron, digamos, un papel que no le hace quedar bien a la oposición. Porque si, ¿se refiere a los Bucaram? No necesariamente, a muchos otros que sin haber tenido una estrategia bien pensada, solamente con el hígado en la mano, toman actitudes que le fortalecen al expresidente Correa. Él gana cuando hay ese tipo de actitudes. Hay que tener una estrategia para que el expresidente, que tiene un sólido 34% de adhesión popular, no se fortalezca a costa de la ingenuidad de algunos opositores. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia sería olvidarlo en ciertas áreas de la opinión pública, no acordarse y tratar de demostrar que en la gestión de su gobierno hubo una serie de fracasos, no solamente como hemos visto en el manejo de la contratación pública, sino en la solución de los problemas que a la gente le importan: el bolsillo, el estómago y la economía familiar. Vamos a irnos abriendo hacia temas de actualidad. Luis Fernando, portada Diario Expreso del día de hoy: hubo poca transparencia en el manejo de los negociados con preventa de crudo ecuatoriano. No solamente hubo poca transparencia, es que hubo informalidad en la negociación. Es que vendieron el petróleo ecuatoriano como uno le vende el chicle a un amigo, que no grabaron, que no dejaron registros, que no dejaron actas, que no tuvieron reuniones informales, que fueron reuniones verbales. La edición de Diario Expreso deslegitima absolutamente a todo el equipo encargado de las negociaciones petroleras en la era de Rafael Correa. ¿Qué debe pasar ahora en el terreno político? Mire, es realmente preocupante lo que se informa, en el sentido de que hubo una informalidad completa en los mayores negocios del Estado ecuatoriano. La venta de nuestro petróleo. Efectivamente, parece que vendieron el petróleo como la forma en que la vendedora de chicles le entrega a uno el chicle o el caramelo, sin papel, sin documentos, sin informes. Los más grandes recursos ecuatorianos vendidos de esa manera a través de las negociaciones del petróleo ecuatoriano. ¿Qué prueba esto? Que durante los últimos 10 años las conductas administrativas no se ajustaron a ninguna disciplina. Es que todos pensaban, no solamente el expresidente de la República, sino sus mandos medios y bajos, que eran dueños del poder completo y no necesitaban de ninguna rigurosidad administrativa. Pero todo ello se produjo porque el año 2007, luego de que nos destituyeron a los 57, comenzaron a tomarse el poder. Vino la constituyente que legitimó. Absoluta, el 2011 metieron las manos en la justicia y se creían dueños de todo. No se creían vulnerables y hacían lo que hicieron. De tal manera que
Hoy que podemos hacer algo como investigar y darnos cuenta de esas malas prácticas, habrá que sancionar rigurosamente a quienes así se comportaron y también enviar un mensaje a quienes hoy gobiernan para que no se comporten igual, porque muchas veces esos malos ejemplos quedan. Yo veo que el presidente Moreno ha enviado señales positivas, sobre todo ha hecho un pedido que se maneje con honestidad el sector público, habrá que ver. Llega la oposición a la Asamblea Nacional con la firme promesa, por dos vías, la creación de empleos y reactivación económica, y por otra vía, la fiscalización de los últimos 10 años. En este último punto, la fiscalización de los últimos 10 años, tomando como ejemplo esta publicación de Diario Expreso, ¿por dónde empiezan? Cuando se encuentran con una asamblea que es una congeladora de fiscalizaciones. O sea, una asamblea que ha vetado la fiscalización del control político de Gustavo Yalc, Augusto Espinosa, al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y una larga lista que seguro tendremos hacia final de año. ¿Cómo van a cumplir la promesa de fiscalizar los últimos 10 años con una asamblea así? Bueno, se abre un camino para fiscalizar por el rompimiento del oficialismo en la asamblea. Es que hasta hace poco era un bloque monolítico, mayoritario, con cerca de 80 votos en firme, que impedía cualquier proceso de fiscalización. Esto afortunadamente va a cambiar. Sin embargo, varios legisladores que se especializan en la fiscalización han recurrido al mecanismo de la información documentaria para tener información, para avanzar. Pero un gran aliado en este proceso ha sido el Contralor, porque desde allí están apareciendo fundamentalmente investigaciones rigurosas, técnicas, lo que debería ser este momento la Asamblea. El correísmo acusa al Contralor de ser un tonto útil de Carondelet, de estar sirviendo con sus informes de predeterminación civil y penal para negociar los apoyos hacia Lenín Moreno. No, el actual Contralor entiendo que cumple su papel a cabalidad, ajustado al régimen jurídico vigente, y además porque sería impresentable que el Contralor, con los informes en su escritorio, no los difunda. Él no puede hacer lo mismo que se hizo en el pasado, y bien hace el momento en que difunde esos informes debidamente confirmados, para que luego tomemos la posta aquellos que estamos en la Asamblea con esos informes para darle el curso que tienen que seguir. Hablando de informes, como anuncia usted y sobre todo a la audiencia, hoy La Posta publicará o iniciará la publicación de una serie de reportajes sobre informes de responsabilidad civil y glosas contra el exministro Patricio Rivera, exministro de Finanzas del correísmo y hasta la semana pasada principal asesor económico del presidente Lenín Moreno. El señor Rivera, que ahora quiere un puesto en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, un puesto que por cierto tiene fuera de cuarto convenientemente. Él no puede posesionarse. Vamos a ir publicando uno por uno los informes y las responsabilidades de Rivera, desde la seguridad social hasta la entrega de oro, el financiamiento de obras, la falta de estudios para la construcción de obras y toda una serie de irregularidades detectadas por Contraloría y en documentación obtenida por La Posta. La salida de Rivera y compañía del equipo económico del presidente Moreno, ¿le produce tranquilidad o mantiene aquel precepto de la oposición ahora de un cambio de personas no es un cambio de modelo? Mire, ese equipo económico le engañó al presidente Moreno. Conozco, por alguna versión que me llegó, que el expresidente Correa había comentado estos días con algún legislador sobre el hecho de que a él también quisieron hacerle lo mismo, pasarle ese paquete que es prácticamente una receta burocrática estatista, pero que se dio cuenta y no permitió. Y es cierto, en la época de él también quisieron 2 o 3 temas relacionados con la persecución al contribuyente pasarlos y no pasó, como el trasladar las deudas de la compañía a nivel tributario a los socios y accionistas, pero esta vez pasó y le engañaron al presidente Lenín Moreno. En buena hora que el presidente los ha relevado del equipo económico, ojalá no les den un consulado, ojalá no aparezcan el día de mañana en algún otro cargo. El exministro Rivera no podrá posesionarse como superintendente de la Economía Popular y Solidaria porque ya pasó el tiempo dentro del cual él podía posesionarse. Él tiene que irse a su casa, más aún si se confirma todo lo que usted menciona. Posesionar a un hombre que tiene 4 glosas encima. 4 glosas, y no son glosas de $100 o $200, son glosas bastante complicadas. Imagínese usted un funcionario con glosas millonarias, no está pensando en el tema económico, sino cómo se salva de las glosas. Claro que la glosa es una predeterminación de responsabilidad civil culposa, no es que se ha llevado la plata,
si no es por gestión que perjudica al Estado. Manejó tan nefastamente el dinero público que ahora el Estado tiene que pagar, en este caso, una millonaria cantidad, ya le iremos contando en el transcurso del día. Hay preguntas para usted, asambleísta Torres. La primera es de Mario Balanzategui. Doctor, ¿será usted candidato a alcalde de Ambato? Mire, el movimiento Tiempo de Cambio que lidero en la provincia de Tungurahua y en el centro del país, cada día me pide lo que usted me pregunta. Esto es que vuelva a Ambato, que sea su alcalde, que contribuya a colocarle a Ambato como una ciudad luz en el centro del país del siglo XXI, pero yo no he tomado ninguna decisión. ¿Te interesa? Me interesa, por supuesto que me interesa, porque para mí la gestión local es importante. Yo fui alcalde de Ambato durante 8 años y pude generar una gran transformación que le colocó a mi ciudad en una posición distinta a la que tenía en el pasado. Pero va a depender de muchísimas circunstancias. Tengo una responsabilidad en la asamblea que no puedo tampoco eludirla, de allí que para mí no es fácil decir soy candidato, mañana estoy. Todas las encuestas me ubican como el primer opcionado, es decir, habría una gran probabilidad de ganar la alcaldía de Ambato, pero no se trata solamente de encuestas, sino fundamentalmente de responsabilidades. Mire usted también cómo está el país, y mi posición ahora en la asamblea me obliga igualmente a responder a aquellos electores, a aquellos 110.000 tungurahuenses que me permitieron con una votación histórica estar nuevamente en la asamblea. ¿Qué tal la aspiración presidencial? ¿Siempre le ha dado vueltas a aquello? Sí, tampoco la descarto, definitivamente. Porque se abre ahora la veda en el socialcristianismo, con el cual usted es aliado, pues tras lo que se entiende como un retiro bonachón del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, las pocas probabilidades de que Cynthia Viteri repita una candidatura presidencial, hay una veda abierta en el socialcristianismo, ¿no? Bueno, el candidato ideal es Jaime Nebot. Él deja la alcaldía y yo al menos póngase usted en la fila para decírselo, a ver si lo convence. Bueno, sería ideal. Pero claro, yo estoy preparado para cualquier oficio de esa naturaleza. Yo tengo una trayectoria, me he preparado, conozco los problemas del país, como conozco los problemas de mi ciudad y de las 223 ciudades del Ecuador, pero más allá del cargo está el desafío por delante. Uno tiene que ser muy serio y responsable para poder hacer lo que quiere la gente, un cambio con honestidad, con transparencia, que genere empleo, que permita que la economía en definitiva respire. Vamos a hablar de economía también. Janet Mantilla hace un comentario, así es, deberían pedir perdón de rodillas y pagar penitencia como lo hemos hecho quienes les dimos un voto a Correa sin tener idea del monstruo que estábamos creando. Esto en relación, me imagino, el comentario de Gustavo Larrea y sus responsabilidades en el inicio de la década pasada. Ney Stalin, saludos doctor Torres, ¿se podrá recuperar el dinero de corrupción? Esa es la primera pregunta. Bueno, entiendo que se podrá recuperar ese dinero si se sabe dónde está. Mientras no se sepa dónde está, queda en una simple expectativa el que pueda recuperarse los recursos que sirvieron para esta corrupción nefasta. La segunda pregunta es si Ecuador debería dejar de aportar financieramente a Telesur. Por supuesto que debería dejar de aportar y debería, en primer lugar, retirar el monumento al famoso señor Kirchner en la mitad del mundo. Ese es un monumento a la corrupción. ¿Qué hizo Kirchner en Argentina? Resulta que allá están prácticamente enterrándolo en la historia y en el Ecuador tenemos un monumento, lo que ciertamente no puede permanecer porque el Ecuador tiene que caracterizarse por ser un país que combate y lucha contra los corruptos. El monumento de así se roba sin ir a prisión. Así es. Amanda Hidalgo, doctor, ¿qué otras iniciativas podría impulsar la oposición legislativa si llegara a darse el caso de que los miembros oficialistas del CAL negaran el juicio político a JG? Bueno, en ese supuesto de que se negara el juicio político al vicepresidente de la República, habría que presentarlo nuevamente porque es un tema ya de opinión pública y habría que estar atentos sobre todo a lo que sucede con el paso del tiempo para declarar el abandono con el pedido del Contralor de la República. Pero más allá del tema del juicio al vicepresidente, está también el juicio al ministro de Educación de la época, ahora asambleísta Espinosa, que fue negado por la mayoría oficialista en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Lo criticaron mucho a usted y a Patricio Donoso por su votación en ese informe. Los que tergiversan la información. Resulta que
el oficialismo presentó una resolución con dos partes. La primera parte, que se autorice al presidente de la Asamblea presentar juicios penales en contra de todos aquellos que habían abusado sexualmente a menores. Y en segundo lugar, negar el juicio político. ¿Qué hicimos con el asambleísta Patricio Donoso? Abstenernos, porque si votábamos en contra, nos hubieran dicho que nos oponemos a que se les enjuicie a los violadores, a los acosadores de niños y jóvenes. Nos abstuvimos, que fue lo sensato, pero en las actas de la sesión está nuestra posición para que se le encauce políticamente al exministro Espinosa. Lo pusieron contra la espada y la pared. Contra la espada y la pared, 2 frente a 5, hicimos lo inteligente, abstenernos. Haber votado en contra hubiera sido insensato, porque nos hubieran querido responsabilizar de no enjuiciar ni perseguir a estos acosadores de menores. ¿Usted cree que Augusto Espinosa debía ir a juicio? Sí, yo creo que él tiene que ir a juicio para que explique qué ocurrió durante el tiempo que fue ministro en este escándalo que ciertamente conmueve a madres y a padres, lo que ha ocurrido en establecimientos educativos en que se tapó a aquellos maestros que abusaron y no se les abrieron los expedientes que debían abrírselos. Mañana se votará la ley de reactivación económica. Entiendo que hay una convocatoria del Pleno para tratar la ley económica con carácter de urgente que ha enviado el presidente de la República. ¿Cuáles son los cálculos? Si se va a votar en paquete, al menos mi voto no será a favor. ¿El de su bancada? Tampoco será a favor el de la bancada. Si se vota artículo por artículo, allí habrá que ver. En el caso, por ejemplo, de los incentivos a los microempresarios, yo votaré a favor porque apoyo al microempresario, al emprendedor, pero votaré en contra de todos los impuestos que se suben, así como votaré en contra de que se le convierta al Banco Central en una especie de caja chica del gobierno. Sí. Y también votaré en contra de que los bancos ecuatorianos sean corresponsables de la liquidez en el país, como votaré también en contra de que el Banco Central mantenga el monopolio del dinero electrónico. Entonces vea usted que si se vota artículo por artículo puede haber unos votos a favor y otros en contra. ¿Le hacen falta al país los votos del PSC para esta iniciativa? No, para nada. Entiendo que cuentan con los votos de aliados, de algunos opositores, de algunos oficialistas. Nosotros en el Partido Social Cristiano y sus aliados locales, como Tiempo de Cambio, el movimiento que yo lidero en el centro del país, tenemos una posición sumamente coherente. ¿Cree usted que existe oposición a Lenín Moreno fuera de Rafael Correa y sus halcones? Por ahora no se articula una oposición, digamos, debidamente estructurada. Lenín Moreno ha tenido la habilidad de descolocar a los opositores. El hecho de que logró unos índices de aprobación, digamos, sin precedentes, llevó a que la oposición también se quedara sin instrumentos. Pero poco a poco se va abriendo el cauce para construir una oposición inteligente. Porque a 6 meses de gobierno, ¿usted cómo se considera? Bueno, yo me considero opositor a tal punto que en la ley de reactivación económica he manifestado criterios en contra del proyecto que llegó, igualmente en la proforma, pero no un opositor visceral, un opositor democrático, un opositor que quiere que le vaya bien al presidente Moreno, no que fracase, porque si él fracasa, fracasa el país, una oposición que advierte los errores que comete el régimen, una oposición que está lejos del poder, sin cuotas de ninguna naturaleza, porque así es como se hace oposición, en el desierto administrativo y político, pero con la fuerza de las ideas y la voz. Además de la ley de reactivación económica y los fallidos juicios políticos que plantea la oposición, que debe entrar prontamente en el radar de prioridades de la Asamblea Nacional, que en 6 meses ha tenido una producción más que baja, decepcionante. Sí, a nivel legislativo se han aprobado algunas leyes, la de paraísos fiscales, sí, menores, Código Orgánico Administrativo, recientemente esta ley de la lucha contra la violencia a la mujer y 2 o 3 reformas, la ley de acoso laboral. Pero ¿qué temas quedan pendientes? Esa es la gran pregunta. La reforma integral al Código Integral Penal. Porque resulta que en la época del correísmo, por decirlo así, muchos legisladores del oficialismo bajaron la cabeza a las direcciones que venían de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y se distorsionó la legislación. Y eso hay que corregir urgentemente, a tal punto que hay no menos de unos 40 proyectos de reformas al Código Integral Penal. Otro tema que tiene que ser abordado urgentemente es el de las cárceles en el país. Con una capacidad de 25,000 personas, resulta que ahora están privadas de la libertad en las cárceles ecuatorianas cerca de 37,000. Existe un hacinamiento
En esas circunstancias algo se debe hacer, porque a un país también se le valora por las cárceles que tiene. Y el Ecuador, que había mejorado en su infraestructura carcelaria, hoy no puede albergar a todos aquellos que están allí. Pregunta Jorge David Cerón, una pregunta muy local, por favor. Pregúntele al doctor la posición que tiene frente a los fotorradares de Ambato. No sé si nos da primero su opinión, pero también un poco de contexto. Bueno, el asunto es realmente grave. El año 2013, el alcalde de la época firmó un contrato de concesión con una empresa privada para establecer el régimen de fotorradares en el país y repartir las multas. La empresa privada recibía cerca del 75% y el municipio 25 al 30%. Ello generó un escándalo en la ciudad. Entre el 2015 y el 2016 se recaudaron 30 millones de dólares por concepto de multas, de los cuales unos 20 millones de dólares fueron a la concesionaria privada y unos 10 millones, algo más, al municipio. ¡Qué bonito! La semana pasada se aprobó la renegociación del contrato después de que la Contraloría dijo que era nulo, de nulidad absoluta el contrato, y la Contraloría a su vez hizo serias observaciones sobre el perjuicio a la municipalidad. Al final de esa renegociación, la concesionaria privada va a recibir 39% y el municipio de Ambato el 61%. Y claro, estuvieron felices inicialmente hasta que les hice notar que el hecho de que ahora reciba 39% la concesionaria privada no significa que está beneficiándose el municipio, porque 39% en una recaudación de 30 millones de dólares en 2 años significa 12 millones de dólares. Aquí la pregunta es otro. ¿Cuánto ha invertido la empresa concesionaria privada en los fotorradares? ¿Cuánto gasta justificadamente para mantener en operación el sistema? ¿Y cuál es su utilidad razonable? Esas cifras no se conocen. Yo presumo que son inferiores a esos 12 millones que debería recaudar si se recaudaran, digamos, 30 millones en 2 años. Mientras no sepamos esos 3 elementos, cuánto ha invertido, cuánto gasta y cuál es la utilidad, ese 39% podría ser todavía excesivo. Entonces yo estoy pidiendo que se le diga a Ambato cuánto efectivamente está la empresa por recibir en función de la inversión, del gasto y de la utilidad. Pero es un escándalo, mi querido Anderson, este tema de los fotorradares en el ámbito económico. A costa del bolsillo del conductor se ha venido enriqueciendo las cuentas de una concesionaria privada. Volviendo a lo nacional y entrando en la recta final de la entrevista, Luis Fernando, hay una pregunta que le he hecho a muchos de sus colegas que se sientan aquí. ¿Quién es el líder de la oposición en Ecuador? No hay la menor duda que el líder más vertebrado es el abogado Jaime Nebot, debido a la posición que tiene, pero ahora va construyéndose el liderazgo del expresidente Correa como alternativa a Lenín Moreno. Y cuidado, se construye una dialéctica política entre el presidente Moreno y el expresidente Correa, y todos los demás quedamos o quedan desposicionados como alternativa para gobernar este país. ¿Es posible que en el tablero Rafael Correa pueda recuperar capital político perdido? Porque hay gente que lo ve como un cadáver político andante. No hay cadáveres políticos. Mire, de las encuestas que yo conozco, él está con un 35% de apoyo, inclusive de intención de voto en el momento en el que fuera candidato, de credibilidad. Es un apoyo sostenido, fuerte. Hablamos del 35%, que se refleja en el no a la consulta. De ese 35% se puede caer y ya no se puede caer, porque después de los escándalos de corrupción allí está, a menos que le vincularan a él. Pero un 35% fuerte. De ese 35% lo único que le queda es mantenerse o subir algo más. Y si la oposición o algunos que dicen ser opositores, especialmente estos de última hora, comienzan a cometer errores pensando solo en su rédito político personal, lo más probable es que le hagan un gratuito favor al expresidente aumentando su perfil político. El expresidente Correa es un actor político con el que hay que contar, así no esté en el Ecuador. Por eso yo espero que haya la suficiente visión de todos para entender el momento histórico que vive el Ecuador. En un escenario que la Corte Constitucional le dijera que no al presidente Moreno en las preguntas 2 y 3, ¿qué tiene que hacer el presidente Moreno? El presidente Moreno debería entrar a un choque con la Corte Constitucional, debería desbordar a la Corte, pero eso tiene riesgos institucionales. Si acatara
el pronunciamiento de la Corte en el supuesto que usted indica, la figura del expresidente Correa crecería exponencialmente porque sería una expectativa válida para el 2021. No nos olvidemos que en política no solo cuentan las imágenes, sino las expectativas. El que no tiene expectativa está condenado casi al cementerio político. Volvería una expectativa fuerte para el 2021 y la situación en el país cambiaría de aquí hasta ese entonces. Entramos en la recta final de la entrevista, Luis Fernando. Como siempre, le haré unas cuantas palabras, unos cuantos nombres. Usted me dirá lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha a Lenín Moreno. Honestidad, generosidad. Corte Constitucional. Alfombra del correísmo. Fiscal Bacamancheno. Cumple su papel en la medida en la que puede. José Serrano. Habilidad, liderazgo en el oficialismo. Jaime Nebot. Talento, servicio y futuro del Ecuador. Guillermo Lazo. Oportunidades abiertas. Finalmente, Luis Fernando Torres. Un luchador por la democracia, por las libertades y por un Ecuador distinto, con seguridad, con producción, pero sobre todo con esperanza. Esta ha sido la conversación con Luis Fernando Torres. Yo soy Anderson Boscan y esto ha sido News and Coffee, el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. A usted, Anderson. Muchísimas gracias. Me gusta tenerlo por acá. Gracias.